SER Podcast. Noche de jueves atravesada por una noticia pésima para la estabilidad institucional de España. Saltan por los aires las negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, porque el PP se niega a seguir negociando a raíz de la confirmación de que se va a modificar el delito de sedición en el Código Penal. Dos cosas que no tienen nada que ver, pero dos cosas bien mezcladas y a por los 4 años de bloqueo del Poder Judicial. ¿Qué hay detrás de esto? Pues llanamente que el sector más duro del PP le está apretando a Feijóo para que no llegara a ningún acuerdo con el Gobierno, y ahora con la reforma de la sedición, la presión sobre Feijóo desde sus propias filas y desde el entorno mediático conservador estaba creciendo cada vez más. Y Feijóo ha encontrado la excusa perfecta. ¿Se va a modificar el delito de sedición? Pues nosotros no entramos en el acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial. Y a tirar millas. Lo vamos a analizar esta noche con Jesús Maraña. Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lucía Méndez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. José Antonio Zarzalejos, buenas noches. Muy buenas noches. Antes, el día en 2 minutos, Marina Fernández. Y en el 2 están ya los tipos de interés tras otra subida agresiva hoy del BCE del 0,75%. To ensure the timely return of inflation. Para contener la inflación, ha dicho Lagarde, la traducción en el bolsillo de los españoles es que la cuota media de las hipotecas variables va a costar 230 euros más al mes. Todo en otro día de resultados récord para energéticas y bancos españoles. Repsol ha ganado un 66% más hasta septiembre que en el mismo periodo de 2021. Para la vicepresidenta Calviño. Esto confirma que el Gobierno de España está haciendo lo correcto. Es imprescindible que todos arrimemos el hombro y muy especialmente aquellos sectores que están teniendo unos beneficios extraordinarios como consecuencia de la situación. En referencia a los impuestos energéticas y bancas, Sabadell ha ganado un 92% más en lo que va de año que en esos 3 trimestres del año pasado. Pero el resultados arroja la última EPA. El paro sube al 12,6% en el tercer trimestre, lo que contrasta con que el número de ocupados es el más alto en los últimos 14 años, tanto la patronal. Son datos que no son buenos, que los próximos trimestres pues van a ser complicados. Como los sindicatos. Siempre que crece el desempleo, uno tiene que estar pensando en los 3 millones casi de personas que están en el desempleo en nuestro Reconocen país. Que es un mal dato que el Gobierno minimiza, pone el acento en la creación de empleo de calidad. Un día en el que Putin de alguna manera ha rebajado la amenaza nuclear que venía deslizando. Ha dicho que no tendría sentido ni político ni militar usar armas nucleares en Ucrania porque no les hace falta. 4 de las 10 ciudades europeas más afectadas por el aumento del calor son españolas: Madrid, Valencia, Zaragoza y Barcelona. Un estudio internacional que coincide precisamente con un episodio de calor. Fatal, ni con la ventana abierta, ni basculada, ni cerrada, nada, no posible. Con calor y anormal para esta época del año en el norte, hasta 30 grados en Euskadi, 27 de madrugada en zonas de Asturias. Aunque estamos un día más cerca de dormir mejor, o al menos sin pesadillas. Alguien quería matarme y venía a mi casa. Cuando era pequeña sentía que el techo me venía encima con pinchos. Investigadores de la Universidad de Ginebra han descubierto que escuchar durante la fase REM un sonido asociado a una experiencia positiva ahuyenta los malos sueños. Y vamos a volver en directo a Milán con la última hora del apuñalamiento múltiple en un centro comercial esta noche. 1 muerto y 4 heridos, entre los heridos, el futbolista español Pablo Marí, que está fuera de peligro. Vamos hasta allí, a Italia. Marina García, última hora. La agresión se ha producido, Aymar, en el centro comercial de Assago, a las afueras de Milán, en donde un hombre ha acuchillado a 5 personas, dejando una víctima, un cajero que trabajaba en el centro comercial, y otros 4 heridos, 2 graves por apuñalamiento. Entre ellos un español, como decías, jugador en Italia de la Serie A, en el Monza, Pablo Marí Villar, que no ha resultado herido de gravedad y que ha sido trasladado al Hospital Niguarda de Milán. La probabilidad que barajan las fuerzas del orden en este momento es que el agresor, de 46 años, haya sufrido un brote psicótico. Se indica que padecía de una grave depresión desde hace más de un año y se excluye así en estas primeras reconstrucciones que haya sido un ataque terrorista. Y en la contra de hora 25. Imagínense el ego que hay que tener para decir que uno compra una empresa por el futuro de la civilización. Bueno, pues eso es lo que ha dicho Elon Musk, confirmando que compra Twitter, según él, claro, para salvarnos a todos. Está por ver ahora cómo esa compra por el futuro de la civilización
puede cambiar la red social, que tiene más de 300 millones de usuarios activos en todo el mundo, unos 6.000 trabajadores que muy tranquilos no tienen que estar esta noche. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Cuéntanos tu análisis. ¿Qué cosas haces tú por el futuro de la civilización? Esa es mi primera pregunta esta noche. A ver dónde va a ir a buscarnos cómo salgamos de Twitter para salvarnos. También es verdad. Ese es el peligro. Bueno, llega el titiritero jefe. Ha dicho que es tuitero en jefe. El titiritero jefe llega a una red social en la que ha entrado con un lavabo. Ayer creo que entró con un lavabo, sí. y deslizó ya que se va a cargar al 75% de la plantilla. Eso es entrar en una empresa, lo demás son bromas. En fin, llega a una red social en la que quienes lo ven como mesías son precisamente de quienes más se tiene que cuidar Twitter. Y la razón es lo suficientemente megalómana como para echarse a temblar. La has citado tú ahora. Hemos perdido la cuenta también de las veces que Elon Musk dice que pelea o lucha por el futuro de la civilización y la manda. Eso sí es verdad, y la manda con todo su poder un poquito más hacia el pasado. Por eso cuando dice que no lo hace para ganar más dinero, sino por amor, porque dice que lo hay que hacer, lo hace por amor, hay que tomarle la palabra. Entre quienes invierten su dinero por amor para controlar las redes sociales y la de quienes simplemente lo invierten para forrarse, yo, Aimar, casi me quedo con los segundos, tampoco por mucho margen, al menos te están diciendo la verdad y no corres el riesgo de que te quiera demasiado quien no debe o desde luego quien no sabe querer. Un beso, Javois. Un beso, chao. Hora 25, con Aimar Bretos. Y con la noticia de la noche, que es que saltan por los aires las negociaciones entre el Gobierno y el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Saltan por los aires porque el Partido Popular ha enviado un comunicado anunciando que las ponía en suspenso después de que el Gobierno haya confirmado que va a modificar el delito de sedición. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Mariela Rubio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos con las razones que escriben en el PP para reventar otra vez la negociación para el Consejo General del Poder Judicial. Pues según el comunicado remitido por el PP, las conversaciones quedan suspendidas a la espera de que el PSOE decida si quiere avanzar en el ámbito institucional con un partido constitucionalista o quiere seguir de la mano de quienes buscan debilitar al Estado. Según Génova, el ministro Bolaños había trasladado a los populares que no estaba en los planes del Gobierno rebajar las penas del delito de sedición. Sin embargo, dice el comunicado, Sánchez ha confirmado a Feijóo en una conversación telefónica esta tarde que su agenda legislativa incluye esa reforma y que no va a renunciar. El presidente Sánchez ha sido inflexible, un muro, dicen en la Dirección Popular. El comunicado califica la rebaja del delito de sedición de diferencia insalvable y añade, el PP no puede seguir avanzando mientras Sánchez no dé garantías fiables de que no va a seguir usando los poderes del Estado para facilitar el camino a quienes quieren combatirlo. La decisión de incorporar a la agenda este asunto, la sedición, y hacerlo en este momento, reza el texto, solo puede obedecer a dos motivos, o exigencias del independentismo o vocación del Gobierno de paralizar un acuerdo para despolitizar la justicia que estaba ya muy avanzado. Cronológicamente, este ha sido el primer comunicado. A los minutos ha llegado otro comunicado del Partido Socialista contestando, dando por rotas ya las negociaciones y achacando a Feijóo una absoluta falta de autonomía política al no resistir las presiones de la derecha más reaccionaria. Eso es lo que dice el PSOE, Lerma. Sí, a esas presiones es a lo que atribuye el Partido Socialista el giro que el PP ha dado suspendiendo la negociación. Dicen en un comunicado emitido desde Ferraz que esa derecha reaccionaria ha estado en todo momento boicoteando la renovación del Poder Judicial para que no llegara a buen puerto. En el Gobierno se reafirman en esa idea, dicen que a Feijóo le han temblado las piernas. Tanto en el Ejecutivo como en el partido aseguran que el pacto estaba hecho, solo faltaba ser firmado y con esa intención, explican, el presidente del Gobierno esta misma tarde ha llamado al líder del PP, pero se han encontrado con una nueva excusa, la número 20 cifran, para bloquear la renovación e incumplir con la Constitución una vez más. En el PSOE niegan que haya habido cambio alguno en la agenda legislativa, ni durante la legislatura, ni en las últimas semanas de conversaciones con el PP. Los negociadores socialistas entienden que con esta decisión Génova vuelve al modo chantaje, dicen que esta actitud es la misma que mantenía Casado y se preguntan de manera retórica dónde está la solidez de Feijóo. Hablan de insolvencia, de inconsistencia
y ha sorprendido esta decisión porque sobre todo recuerdan que esta misma semana Cuca Gamarra, la portavoz parlamentaria, desvinculaba la negociación del CGPJ de las conversaciones para la reforma del delito de sedición, y ponen sobre la mesa un dato más. Hoy a las 8 de la tarde Ayuso ha puesto un tuit posicionándose en contra de cualquier medida que favorezca a los independentistas, decía ese tuit, y escribiendo al final que si Sánchez quiere otra cosa, que lo pida en las urnas. Apuntan así a esas presuntas presiones que vienen directamente, dicen, desde la Puerta del Sol. En cualquier caso, Aimar, el PSOE emplaza a Feijóo a cumplir sin pretextos y sin más retraso la Constitución. La posibilidad de que el PP terminara llegando a un acuerdo con el gobierno había encendido los ánimos de los sectores más duros del Partido Popular, y Feijóo ha encontrado en esto de la sedición, Mariela, una salida de emergencia estupenda. Desde luego en Génova han admitido estos días estar recibiendo presiones de sectores próximos, judiciales, mediáticos y abiertamente del ala más dura del partido. No es ningún secreto que Isabel Díaz Ayuso estaba entre quienes se oponían, pero en el entorno de Feijóo han dicho siempre estar dispuestos a aguantar las presiones. No hemos venido a Génova, nos han llamado, han repetido esta semana incesantemente en el equipo de Núñez Feijóo. Y de hecho, al menos hasta el martes, como nos comentaba Guille, el PP decía que la reforma del delito de sedición no iba a interferir con las negociaciones del Poder Judicial. Son dos cosas distintas, decía nada menos que la número 2 del PP, Cuca Gamarra, como decimos, hace solo 48 horas en Antena 3. Vamos a escucharla. Entiendo que esa reforma no pone en riesgo la renovación del Poder Judicial. Son dos cuestiones distintas, ¿no? Y son dos cuestiones donde el Partido Popular tiene un papel diferente. Si el Partido Popular fuera necesario para una reforma del Código Penal, votaremos no si este texto llega hasta el Parlamento, ¿no? Y la segunda de las cuestiones responde a buscar las garantías para mantener y garantizar la separación de poderes y que el Poder Judicial tenga la independencia que necesita a través de un planteamiento en el que estamos trabajando. Así que el PP hasta hace solo 2 días decía estar avanzando a pesar de la futura reforma del delito de sedición. Lo que es un hecho, Aimar, es que este ha sido hasta ahora el momento más complejo de Feijóo al frente del PP, un momento clave en su liderazgo. En esta negociación Feijóo se la juega, decían muchos, en las filas populares, y al final parece que Feijóo ha optado por no jugársela. Rafael Mozo, presidente del Consejo General del Poder Judicial, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo ha recibido esta noticia? ¿Se rompen las negociaciones para la renovación del CGPJ? Pues mire usted, las he recibido con mucha extrañeza, me ha extrañado enormemente, y mi preocupación a lo largo de estos últimos días, meses, se ha agudizado. Evidentemente, nosotros estamos ya con la previsión, hoy mismo hemos tenido un pleno, pues bueno, para señalar un pleno extraordinario, pues bueno, para resolver las cuestiones que estaban pendientes, y nuestros planes a nivel de Consejo eran precisamente, por un lado, alegrarnos de que esto culminara. Se preveía, según la prensa y demás informaciones, el día de mañana, cuando nos hemos encontrado con este problema, bueno, con esta paralización o suspensión. Por tanto, ¿qué quiere que le diga? Pues que la crisis institucional es profunda. Por encima de todo está la institución, en este caso del Consejo, que afecta a órganos fundamentales, a órganos constitucionales, y que realmente pues es una situación de crisis institucional muy grave y que daña el funcionamiento de la justicia. Entonces, mi tono de voz es en ese sentido, que deben reanudar las negociaciones y que por encima de todo está el cumplimiento de la Constitución. Es que no tengo muchas palabras más que decir, eso sí, con firmeza, que esto produce una crisis, agudiza la crisis institucional en el funcionamiento de la justicia, y que nosotros en el Consejo, yo soy magistrado y lo veo claramente. O sea que magistrado supremo que tenemos que nombrar y renovar, presidente de las tribunales superiores, audiencias provinciales, es decir, y sobre todo también las propias expectativas de los compañeros que iniciaron este proceso y que son candidatos para formar parte del Consejo. Le noto muy molesto, presidente. No sé si decepcionado, quizá. Hombre, estoy muy indignado, porque realmente vemos que esta situación pues realmente perjudica a la justicia y perjudica al normal funcionamiento de la misma, y realmente la Constitución hay que cumplirla. Y llevamos ya 4 años y medio, en fin, ya saben el tiempo que llevamos en exceso, ¿no? Y por tanto, pues, ¿qué quiere que le diga? Yo estoy ahí, ahora pues ya saben los compañeros, me eligieron como supliendo al presidente
que dimitió el presidente Lesmes, y yo por mi parte pues estoy en parte contento porque hemos demostrado una normalidad institucional, pero claro, con las limitaciones que ustedes saben respecto de nombramientos y demás, con lo cual esto no se puede dilatar mucho más. ¿Entiende el argumento del PP de que no se puede renovar o pactar una renovación del Consejo General del Poder Judicial con quien va a modificar el tipo penal de la sedición? Yo ahí en cuestiones políticas no quiero entrar, es decir, pero evidentemente llevamos 4 años y medio y por supuesto ha habido ocasiones que han podido renovar ya. Yo no voy a entrar ahora en si esto es una excusa o no es una excusa, pero desde luego por encima de todo está el cumplimiento de la Constitución. Y por encima de todo está efectivamente que las leyes se cumplan y que las instituciones deben estar cada vez más afianzadas y desde luego proteger las mismas y que funcionen. Y ahora, por mucho que hagamos nosotros, pues tenemos limitadas nuestras competencias y no es normal ya que estemos más de 4 años aquí. Pero si se rompen las negociaciones, este bloqueo no va a ser para corto, quiero decir, entran ahora en una situación de bloqueo probablemente para un largo plazo. No sé si se plantean algún tipo de movimiento para forzar una resolución de esta crisis institucional. Todavía, si no se ha dado tiempo a reaccionar. A mí mismo, pues acabo de enterarme hace media hora, por lo tanto, la reacción, pues evidentemente que el escenario cambia, porque nosotros, como le digo, nuestro planteamiento ahora, hoy mismo en el Pleno, pues ha sido simplemente fijar un día, el día 10, es decir, a mediados de noviembre, como muy tarde, pues para aprobar los informes que tenemos pendientes y bueno, pues para dejar terminado las cuestiones que hay pendientes de resolver. Haríamos 1 o 2 permanentes para resolver todas las cuestiones que están por resolver, de concursos y demás cuestiones que afectan a los jueces y también para los informes y aprobar el acta de, en fin. O sea, ustedes daban por hecho que iba a haber un acuerdo de forma inminente y pensaban hacer un pleno extraordinario antes de marcharse para dejar todo limpio, digamos. Claro, sí, eso evidentemente tenemos que hacerlo y con toda sinceridad, hemos planteado, se lo plantean los compañeros, y decimos, bueno, tenemos que hacer un pleno y ya hemos hablado sin día fijo, pues todo estaba en función del día que hubiesen fijado o señalado el acuerdo, que hubiesen notificado. Partimos de la base que probablemente si fuera mañana, y a partir de mañana dijimos, bueno, 10 días aproximadamente. Eso es lo que tenemos previsto. Así que imagínense, pues como nos hemos quedado, me imagino que los compañeros pues estarán como yo. Pues evidentemente no sabemos tampoco si van a reanudar o no las negociaciones en breve, pero si son a medio o largo plazo, pues por supuesto que habrá que efectuar otros planteamientos distintos. ¿Como una dimisión? El tema de la dimisión no se ha planteado hasta ahora y yo tampoco ahora estoy en condiciones de decir que dimisión sí, dimisión no, porque tampoco sabemos la evolución de esta paralización de las negociaciones. Entonces hay una variable que no conocemos y por tanto yo ahora mismo pues no le puedo decir que vamos a renunciar o dimitir porque evidentemente pues no lo hemos planteado y también tampoco creo que sea una solución que haya que adoptar mañana, ¿entiendes? Entonces lo que sí habrá que cambiar será pues los planteamientos de trabajo y demás, ¿no? A la vista de los tiempos. Rafael Mozo, presidente del Consejo General del Poder Judicial, por sustitución, muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25. Gracias. Gracias a ustedes, gracias, muchas gracias. Buenas noches. Vamos a hacer un primer análisis. Jesús Maraña, José Antonio Zarzalejos, Lucía Méndez. Tenemos muchísima más información que poner sobre la mesa, pero lo primero, quiero escuchar vuestra primera percepción acerca de lo que ha pasado esta noche, las consecuencias que puede tener. Lucía, empiezo por ti. Pues a mí me pasa un poco lo que al presidente del Consejo General del Poder Judicial, que es muy sencillo y con pocas palabras, ¿no? Yo creo que Feijóo con este movimiento ha demostrado que no es en absoluto un hombre de Estado, tal y como él presume. Creo que su actitud es una gran irresponsabilidad hacia las instituciones de este país. Por tanto, yo creo que es un líder de la oposición, muy poco líder y muy poco hombre de Estado. Y creo que probablemente en política lo que parece a estas horas de la noche es que efectivamente el señor Feijóo ha cedido a las presiones de una cierta... Y yo ni siquiera llamaría derecha judicial, yo creo que son un grupo de personas directamente antisistema, ¿no? Que están socavando las instituciones del Estado directamente, ¿no? Independientemente de la ideología, es que me da lo mismo. Se están comportando como antisistema porque, como bien ha explicado el presidente del Consejo General, el presidente
provisional, interino, lo que queráis. Bien. Sí. Ahora mismo el Poder Judicial está en una situación de emergencia institucional. Por tanto, si el señor Feijóo no se comporta de acuerdo con la situación de emergencia institucional, pues, en fin, será un líder que no merezca la confianza con la que fue elegido y que no merezca el papel de persona seria con la que relato que él mismo ha construido de sí mismo, y que con actitudes como esta creo que lo tira por tierra. Y es que no encuentro yo es que no encuentro otra explicación, ¿no? Es decir, una vez llegados a este punto, yo creo que no se pueden poner paños calientes a la actitud del señor Feijóo. Hay que censurarla de forma grave y de forma sincera, vamos. Zarzalejos. Bueno, las negociaciones siempre necesitan un contexto, y el contexto que esperaba Feijóo era que el tema de la reforma solo del tipo de la sedición, con efectos retroactivos en una ley que sería ad hoc para determinadas personas, los condenados en la sentencia del proceso soberanista y los huidos, no iba a interferir. Este era el planteamiento inicial que Feijóo tenía, y que además Gamarra hace 24 horas o menos lo ha manifestado. Yo creo que Feijóo ha sido víctima de una trampa o de una pinza, ¿no? Por una parte, esas fuerzas que efectivamente yo no sé identificarlas con absoluta propiedad, pero yo diría que son unas fuerzas que no quieren la normalización institucional en este momento, ni la han querido antes, pero tampoco ahora, cuando se daban unas condiciones teóricamente mejores. Y creo que también a Feijóo no le ha ayudado el hecho de que el presidente, en plena negociación presupuestaria, diese por hecho que el acuerdo estaba listo, lo ha dicho esta misma mañana, y que simultáneamente iba insistía en su propósito de modificar el Código Penal, el delito de sedición. Claro, en estas circunstancias, pues el señor Feijóo no ha tenido la, digamos, entereza. Yo diría que la visión, incluso de la perspectiva política, de decir, bueno, yo aguanto este tirón, que me viene por un lado y que me viene por el otro, firmo este acuerdo y luego me empleo a fondo con la reforma del Código Penal, si es un delito de sedición, si el delito de sedición se reforma pero se refuerza también penalmente la infracción al atentado a la unidad territorial de España, o se sanciona penalmente los referéndums ilegales. Creo, por lo tanto, que ha caído en una trampa, digamos, que desde las propias filas y desde las ajenas. Y ciertamente era el momento en el que tenía que haber resistido esas dos fuerzas que son opuestas pero que han convergido sobre él, y no ha resistido. No ha resistido, y esto es un problema serio para su liderazgo, porque hay otra circunstancia. Yo creo que el señor Feijóo no le ha tomado la medida a Pedro Sánchez. Es decir, yo no sé si él sabe que Pedro Sánchez es un político muy singular, y si, claro, a los interlocutores no se les toma las medidas y se acude a determinadas negociaciones con una dosis altas de ingenuidad, pues entonces pasa lo que le ha pasado al señor Feijóo. Preferencia, hombre, la preferencia es que hubiese habido acuerdo, insisto, porque lo necesita
el país porque la Constitución lo manda, porque la Administración de Justicia también lo reclama y lo precisa. Pero quiero hacer un comentario a las palabras del presidente, que no es el sustituto, sino el suplente del Consejo General del Poder Judicial. Es que es muy difícil sustituto a suplente. Es suplente, no sustituto. Bueno, tenían en su mano y tienen en su mano una baza, que es la misma baza que tuvo en su momento Carlos Lesmes. Renunciar, dejar vacía las sillas, todas las sillas del Consejo General del Poder Judicial, y poner en un brete a los unos y a los otros para la renovación ya sin ninguna excusa. Porque mientras ellos se mantengan en el cargo después de 4 años y medio de haberse prorrogado su mandato constitucional, el funcionamiento, por lo menos formal, del Consejo continúa. Y ahí se produce pues una cierta o una gran contradicción. Si todos hiciesen lo que ha hecho Lesmes, probablemente el escenario sería diferente. Jesús. Bueno, a mí me parece que hoy ha quedado muy tocado el liderazgo de Núñez Feijóo al frente del PP y sobre todo como alternativa de gobierno en este país. Y me parece que es así porque ha perdido ya varias oportunidades de demostrar ese liderazgo, pero sobre todo de separar lo que es una competición electoral legítima, una competición política, y lo que es el respeto institucional y el respeto a la mismísima Constitución española. Lo ha dicho muy bien el presidente suplente del Poder Judicial, Rafael Mozo. Es decir, por encima de todo está el cumplimiento de la Constitución. Esto es una obviedad tan grande que llevemos casi 4 años poniéndola sobre la mesa, a mí me resulta casi ofensivo, ¿no? Por lo tanto, que ahora se introduzca el asunto de la reforma del delito de sedición, como en otras ocasiones se han introducido otras cuestiones ajenas a lo que es el respeto a la renovación de los órganos constitucionales. Lo hizo Pablo Casado en su periodo y Feijóo tuvo la oportunidad de saltar ese obstáculo cuando llegó al liderazgo, no lo hizo, continuó con la política de bloqueo que llevaba su antecesor y se aferró en ese momento a la famosa reforma del sistema de elección. Los jueces eligen a los jueces. Bueno, de esto ya prácticamente no se habla porque fue tan evidente con la visita del comisario europeo de Justicia, que dijo lo que hoy ha dicho el presidente suplente del Poder Judicial: hay que cumplir la Constitución y luego refórmese lo que proceda, que para eso está el Parlamento. Lo mismo que para la reforma del delito de sedición. Y a mí que se combinen los dos conceptos, los dos elementos, como excusa para volver a bloquear el asunto, cuando las propias fuentes del PP, en reiteradas ocasiones, y aquí está Lucía, que estuvimos en la recepción del 12 de octubre y en los corrillos vimos perfectamente lo que transmitía cada parte, estaba hecho el acuerdo, era cuestión de días hacerlo público, esa misma impresión se ha trasladado, y no solo. El presidente Feijóo tendrá que aclarar con su portavoz, con su número 2, Cuca Gamarra, que hace solo 2 días separó completamente ambas cosas. No, 2 días no, esta mañana, Cuca Gamarra, vamos a escucharlo. Entiendo que esa reforma no pone en riesgo la renovación del Poder Judicial. Son 2 cuestiones distintas, ¿no? Y son 2 cuestiones donde el Partido Popular tiene un papel diferente. Si el Partido Popular fuera necesario para una reforma del Código Penal, votaremos no si este texto llega hasta el Parlamento, ¿no? Y la segunda de las cuestiones responde a buscar las garantías para mantener y garantizar la separación de poderes y que el Poder Esta Judicial mañana, tenga... Jesús. Esta mañana. Y esta misma mañana o anoche leímos en algún periódico que creo que no es sospechoso, el periódico El Mundo, de comprar, digamos, versiones del PSOE o de la izquierda sobre este asunto. Leímos el titular de: el PP teme la reacción de la derecha política, judicial y mediática al pacto del Poder Judicial. Y citando fuentes del propio PP. De manera que creo que quien tiene que aclarar el fondo de este asunto y las razones por las que sigue sin respetar lo que marca la Constitución es el señor Feijóo. Y creo que en el propio comunicado está implícito todo esto, ¿no? Todo esto está ahí. A lo largo de los próximos días
yo apostaría que iremos escuchando otros motivos. Iremos escuchando o iremos asistiendo a filtraciones sobre si había nombres que no se podían admitir, sobre lo que sea. Porque este asunto, es decir, el poner por delante, yo en eso discrepo además con lo que apuntaba José Antonio, de que estaba, digamos, como contexto inicial en esta negociación lo de la reforma del delito de sedición. Yo creo que hasta estos últimos días y hasta que ha surgido este asunto con motivo del debate de presupuestos, no estaba en los focos ahí, ni estaba en el ámbito de las condiciones de negociación, pues, en fin, yo creo que faltan muchas explicaciones que me parecen muy difíciles de justificar. Una cosa es que no estuviera en el ámbito de negociación, y voy contigo ahora, Zarzale, José, por alusiones, pero que el gobierno estaba dispuesto a modificar el delito de sedición es algo que viene muy de lejos. Esto no es nada nuevo. Otra cosa es que el propio gobierno haya ido poniendo a enfriar sus planes de manera intermitente. Guillermo Lerma, hola de nuevo. ¿Qué tal, Aimar? Hola. Vamos a hacer una cronología exactamente de en qué momento el gobierno dio las primeras señales de que iba a hacer lo que ahora el PP se escandaliza de que va a hacer el gobierno. Mira, hemos revisado la hemeroteca y la primera vez que Sánchez habló de reformar el Código Penal en esta dirección fue en mayo de 2018. No era un presidente y en una entrevista en Televisión Española dijo esto. Creo que una de las principales lecciones que tenemos que extraer de la situación que vivió España tan dramática, de desencuentro, de quiebra, en 2017, es la necesidad de homologar algunos tipos de delito de nuestro Código Penal al contexto europeo. Sánchez llega al gobierno tras la moción de censura, convoca elecciones al no lograr sacar adelante los presupuestos. Hemos tenido problemas con la línea de Guillermo Lerma. Mientras conseguimos recuperarla, estamos recibiendo reacciones ya de algunos partidos políticos, más allá de los comunicados del PSOE, el Partido Popular. Joan Jimeno, buenas noches. Buenas noches. Yolanda Díaz hace nada en Twitter. La renovación del Poder Judicial es una obligación democrática y legal. No es creíble la enésima excusa del PP, en esta ocasión de Núñez Feijóo. El bloqueo permanente del Poder Judicial degrada nuestra democracia. Íñigo Errejón, Más País, escribe: otro bandazo de Feijóo que ahora rompe las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El PP debe dejar de secuestrar las instituciones y exigir rescate a cambio, porque no son suyas. Del otro lado, Ciudadanos se pone de parte del PP. Arrimadas escribe: es una buena noticia que PSOE y PP suspendan su infame pasteleo en torno al Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Ya está bien de manchar el nombre de la justicia y la democracia, dice Arrimadas, que además señala deben rectificar y aceptar nuestra propuesta para que los jueces elijan a los jueces. Venga, recuperamos a Lerma y seguimos con el análisis en esta noche intensa de Hora 25. Con Jesús Maraña, con José Antonio Zarzalejos y con Lucía Méndez analizando la que es sin duda la noticia de esta noche, de la semana, la ruptura de las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El PP esgrime para romper estas negociaciones que no puede negociar la composición del órgano de gobierno de los jueces con quien va a impulsar una reforma del delito de sedición. Este es el argumento de ahora del Partido Popular, después de muchos otros argumentos en los últimos 4 años para ir o justificando la no apertura o justificando la cancelación de negociaciones para una renovación. Son argumentos variables los que ha ido poniendo el PP. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Empezando sí por los aliados parlamentarios del Gobierno que impedían, según dijo en el verano de 2020 Pablo Casado, cualquier acuerdo con el Ejecutivo. No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de los batasunos. También fue un problema para el PP que, siendo vicepresidente, Pablo Iglesias criticara a la monarquía tras la salida del emérito de España, y más tarde exigieron directamente... Yo le dije muy claramente a Sánchez que si quería renovar el Consejo General del Poder Judicial tendría que cumplir 2 requisitos. El primero, despolitización del proceso, y segundo, que Podemos no tenga nada que ver. Además, vetaron los candidatos que propuso Podemos para el Poder Judicial, José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. Nosotros somos el Partido Popular y no vamos a permitir, mire, fíjese lo que le digo, prefiero que el Consejo siga como está, a hacer una mala negociación que permita que señores de Podemos entren... Esto lo decía el exsecretario general del partido, Teodoro García Egea, pero la exigencia más presente... Que los jueces elijan a los jueces. Que el Gobierno aceptara, se comprometiera a cambiar el modelo de elección del Poder Judicial y luego ya se hablaría de renovar el actual. Por ese orden lo justificaba Casado en que no se fiaba de Sánchez. Si lo hacemos antes de que se apruebe la renovación, aprobamos esa ley, habremos resuelto el problema para siempre. ¿Y por qué lo queremos hacer antes de la renovación, esa modificación legal? Sinceramente, y es muy triste decirlo, porque no nos fiamos ya del Gobierno.
Esto con Casado en Génova este verano, ya con Feijóo al frente del partido. La exigencia era retirar la ley que permite al Poder Judicial elegir miembros del Constitucional aun estando en funciones. Solo hay una línea roja. El Gobierno no puede aprobar el jueves una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para entrar a la fuerza en el Tribunal Constitucional de la mano de Esquerra Republicana. Esto decía González Pons, negociador en este asunto con el Gobierno que recogió en una lista las 19 excusas, decían, que el PP les ha ido poniendo. Se la mandaron al comisario europeo de Justicia cuando estuvo en España. Exigencias que con estas últimas conversaciones empezadas se han ido modulando, incluso la principal. Se ha de reforzar la independencia del Poder Judicial y los jueces deben de participar en la elección. Esto decía Feijóo, por ejemplo, hace 2 semanas. Ya no es eso de que los jueces elijan, sino que participen. Y ahora el argumento para la ruptura es la reforma del delito de sedición, que, como decíamos antes, Guillermo Lerma, es un asunto que no es que el Gobierno se haya sacado de la manga esta semana. Quiero decir, es un asunto que viene de lejos. Habíamos escuchado a Pedro Sánchez en mayo de 2018, cuando no era presidente, y decíamos que llegaba al Gobierno poco después con esa moción de censura, convocó elecciones y al no lograr sacar adelante esos presupuestos, pero esa medida no se incluyó ni en el programa electoral de 2019 ni en el acuerdo de coalición que PSOE y Unidas Podemos firmaron para la investidura. La sentencia del procés llega en octubre de ese año. En ese momento varios miembros del Ejecutivo dicen que plantear ese cambio no es oportuno, y en enero el presidente vuelve a poner el asunto sobre la mesa. Y es que tenemos un código penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España, que no tenemos delitos homologables a lo que ocurre, por ejemplo, en otros países europeos. Sánchez habla ahí de homologar a la legislación europea el delito, pero la reforma se vuelve a enfriar, a pesar de que el entonces ministro de Justicia reconoce que se está trabajando en ello. Lo que pasa es que tampoco me cansaré de decir que cualquier reforma de un texto tan importante como es el Código Penal es necesario que sean fruto de la meditación y el cálculo. Tampoco podemos traer propuestas de modificación del Código Penal cada cuarto de hora. Juan Carlos Campo, que habla de la necesidad de meditación y cálculo, y unos meses después en el argumentario de Moncloa se incluye otro matiz, que la reforma no cuenta con apoyos parlamentarios suficientes. Esa ha sido la explicación que se ha mantenido durante todos estos meses, desde octubre de 2021 hasta ahora mismo, cuando la propuesta ha vuelto a plantearse en la negociación de presupuestos. Esto decía Pedro Sánchez el viernes. Si ese compromiso se tiene que fraguar y materializar, pues tiene que ser en las Cortes Generales, y para eso necesitamos apoyos parlamentarios. Y hay que ver si tenemos esos apoyos parlamentarios. ¿A qué se refiere entonces el PP cuando dice que ha habido un cambio? Pues se agarran en Génova a estas declaraciones de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, esta misma mañana. Eso saben ustedes que, no formando parte de este capítulo presupuestario, es un compromiso firme que tiene el presidente del Gobierno y, por tanto, que traeremos a esta Cámara, que es obvio que soberanamente tendrá que decidir sobre esta cuestión. Estas palabras de la ministra Aimar en medio del debate de presupuestos se han interpretado como un anuncio oficial, a pesar de que ella lo ha negado. Ha llegado a corregirse a sí misma en el pasillo del Congreso después del debate, diciendo que estaba diciendo exactamente lo mismo que el presidente. Ha explicado que no es competencia de su cartera hacer este anuncio y que lo que ha querido decir es que la propuesta se llevará al Congreso cuando haya apoyos parlamentarios suficientes. A pesar de toda esta argumentación, el PP se agarra a estas palabras para cambiar esa posición. Esto es a lo que te referías, Jesús. Claro, me refería que esto no había estado en el contexto de la negociación para la renovación de los órganos constitucionales, aunque era un anuncio, un compromiso, algo latente desde hace años en las conversaciones con RC, pero también en la opinión de muchos juristas y de otros grupos políticos sobre la actualización o la necesidad de actualizar ese delito en consonancia con lo que existe, con otros nombres en algunos casos, en distintos países europeos. Pero insisto en que yo es que me niego a combinar, a mezclar en el mismo debate los dos asuntos, porque me parece que eso es lo que es inaceptable por parte de la posición del PP de bloqueo, ¿no? Zarzalejos. Sí, es verdad que no. Yo creo que no, efectivamente no hay que mezclarlos. Y no los vamos a mezclar porque llevamos a la confusión. ¿Por qué ha procrastinado el Gobierno con el tema de la modificación del delito de sedición? Que esta es una reflexión que no se han hecho en el PP. Por una razón, porque sabe que tiene muchos riesgos electorales, muchos riesgos políticos. ¿Por qué? Porque se modifica la sedición, por lo tanto se bajan las penas de la sedición, efectos retroactivos de carácter positivo para los condenados por este delito y para los huidos,
Y eso no es, digamos, un cartel electoral que fuera de Cataluña y de algunos otros sitios en España sea pues especialmente atractivo. Por eso ha venido dilatando y ahora ha eclosionado en un momento en el que son los últimos presupuestos de la legislatura y hay que sacarlos adelante. Y segundo, este tema no lo ha pensado el Partido Popular. Podía perfectamente ir a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, oponerse luego a la sedición y, eso implicaría un desgaste importante para el Gobierno. Y en segundo lugar, cuando el presidente del Gobierno, en su momento, ahora, y otros ministros han hablado de la homologación del Código Penal español, tienen razón. Evidentemente, la sedición en España está más penada que en otros códigos, concretamente el italiano, el portugués, el alemán, el francés y el portugués que ya he dicho. Bueno, efectivamente, la sedición tiene una morfología penal completamente diferente. Aquí es un delito contra el orden público y tiene una sanción efectivamente alta. Pero ¿qué ocurre en todos esos países? Y lo decía en la sentencia del proceso el Tribunal Supremo, que hay tipos penales específicos mucho más duros para aplicar a comportamientos como los que se produjeron en septiembre y octubre de 2017 en Cataluña. De tal manera que sería muy razonable, o podría entenderse la razonabilidad de esa modificación, aunque sea ad hoc, si simultáneamente se plantea la defensa de la unidad y de la integridad territorial de España, como en Alemania, como en Francia, como en Portugal o como en otros países. Este es el argumentario que podría tener el Partido Popular y que no ha utilizado. Y eso era perfectamente compatible con poner en marcha el Consejo General del Poder Judicial. No son temas efectivamente que deban mezclarse, pero hay argumentos para mantener muy potentes, que hay que renovar el Consejo por una parte, y por otro, que puede plantear una oposición racional, técnicamente bien construida, en relación con la reforma del Código Penal. Eso es lo que creo yo, en mi opinión, podía y debía haberse hecho en el Partido Popular. Jesús no se ha hecho. Sí, yo solo un apunte. O sea, primero insisto en no entrar en el marco del debate que intenta instalar como excusa el Partido Popular para volver al bloqueo de la renovación de los órganos, ¿no? Pero solo un apunte. Lo que se intenta trasladar es que se está pactando bajo la mesa una especie de indulto de otra manera para los condenados por el proceso. Y debo decir que cuando se habla de eso siempre se olvida de citar que hay otro delito por el que están condenados y también están acusados los que están fuera, que es la malversación. Por lo tanto, no es tan sencillo eso, ¿no? Pero insisto, ese es otro debate totalmente legítimo, que insisto, tiene todo argumentario, y coincido contigo en que además me parece un error desde el punto de vista político. Apruébese la renovación y luego discuta usted todo lo que quiera, tanto electoralmente como parlamentariamente, sobre la reforma o no del delito de sedición. Lucía. Bueno, yo efectivamente creo que los antecedentes hacen que resulte obvio que esto es una excusa. Es decir, pues, me da lo mismo lo que diga el Partido Popular. Es muy evidente lo que están haciendo. Porque claro, cuando el comunicado está lleno de sentencias de estas elípticas y un poco absurdas, ¿no? Porque lo que le dice es que el gobierno está pactando con partidos que buscan debilitar el Estado de Derecho. Y yo pregunto, ¿es que el Partido Popular fortalece el Estado de Derecho con esta actitud? Es decir, ¿cuál es? Lo plantean como algo incongruente. Lo incongruente es lo que hace el Partido Popular. Es decir, no está fortaleciendo el Estado de Derecho. ¿Qué tiene que ver una reforma que afecta a un delito con que los tribunales funcionen y las instituciones vuelvan a su ser? Es que no lo encuentro, de verdad. O sea, por mucho que retuerzan los argumentos, es imposible que nadie... Ya sé que esto no se habla en el metro. Yo ya lo sé. Aunque la ministra de Justicia dijo que sí, es obvio que no. Pero esto hay que hacerlo per se.
porque es una obligación constitucional y punto, y no hay más que hablar, y no se debería hablar más del asunto. Además, como dice José Antonio, esta decisión de Feijóo se produce en un contexto, ¿vale? En un contexto político. Y el contexto político es que, casualidad, las encuestas han empezado a decir que igual lo de la luna de miel de Feijóo con los españoles se está empezando a acabar. Y yo pregunto, pues no sé, a lo mejor o tiene algo que ver esto o no. Bueno, el hecho es que coincide en el tiempo, ¿no? El hecho es que el señor Feijóo ha demostrado y ha reiterado su voluntad firme hasta el último minuto, es decir, hasta esta misma tarde, de renovar el Poder Judicial, y el asunto real es que hay un grupo de personas que José Antonio no sabe identificar, y yo tampoco, pero que sin duda existen, que son los únicos que están presionando para que esto no se realice, porque las presiones de Podemos yo no las considero, porque Podemos no es necesario para renovar el Poder Judicial. Los votos necesarios son los del Partido Socialista y el Partido Popular, que es lo que ha pasado en los últimos 40 años de la democracia, y nunca se han puesto este tipo de excusas. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿el señor Feijóo se da cuenta de que él está proponiéndose para gobernar un país, y que si él, por las razones que sea, consigue llegar a ser presidente del gobierno, esto le va a estallar también a él? ¿Es que no se da cuenta de que este problema también lo va a tener él cuando sea presidente del gobierno? Y el problema de las instituciones, a quien más interpela, sin duda, es al gobierno, sin duda, porque son otra institución del Estado. Entonces, ¿cuál es su estrategia? ¿Cuál es su proyecto? ¿A dónde va? Porque, en fin, él no va a tener 210 escaños, que son los que se necesitan para reformar el poder, ¿no? O sea, no va a tener suficientes votos como para, por sí y sus posibles aliados, proceder a la renovación. Entonces yo, francamente, me parece, para mí, incomprensible, de verdad lo digo. Bueno, pero lo cierto es que al aceptar una nueva excusa para no cumplir con la Constitución, está ligando su actuación con la que ha tenido el PP desde hace casi 4 años, y que por la vía de los hechos lo que significa es que siguen considerando que no es necesario adoptar las mayorías que refleja el Parlamento en las elecciones generales y por lo tanto lo que establece la Constitución, con lo que es la formación del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, que no olvidemos son los órganos que ya sabemos que hacen los nombramientos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que se está demostrando es que, por un lado, no le importa que siga desacreditándose por completo la autoridad del tercer poder del Estado y la separación de poderes, y segundo, parece que pretende sacar algún tipo de beneficio, el que sea, por mantener esa mayoría que no existe desde hace casi 4 años en este país. ¿Qué beneficio? Bueno, hasta no hace mucho los nombramientos que se consiguieron paralizar con esa reforma que se aprobó en el Congreso, pero hasta hace muy poco tiempo se seguían estableciendo los nombramientos con mayorías que, insisto, no se correspondían con el resultado de las elecciones. Autoridades lesionadas y la del propio Feijóo. Es algo que ha salido esta noche y se ha puesto sobre la mesa. ¿Es realmente autónomo Feijóo? ¿A qué corrientes internas se enfrenta Feijóo para sostener una cosa hasta hace unas horas y tener que dar un volantazo semejante? Zarzalejos, Lucía, vosotras que conocéis el PP bien por dentro, ¿tenéis respuesta a esto? Bueno, sí, claro, naturalmente. El PP tiene una organicidad, digamos, un debate interno, un sistema de equilibrios internos que es muy superior al del Partido Socialista de Pedro Sánchez, no de los anteriores secretarios generales, pero sí de Pedro Sánchez, porque se produjo un cambio estatutario. Y dentro del Partido Popular conviven grupos diferentes, como existen varones territoriales que gobiernan y que no gobiernan, también con sensibilidades distintas. Y yo lo que creo es que hay un cierto barullo estratégico, es decir, cómo tenemos que enfilar este año 23, ¿no? Y bueno, hay unos que piensan que hay que demostrar una dimensión de Estado, porque efectivamente, si llegan al gobierno
el problema que ahora hay con el Consejo General del Poder Judicial va a persistir, y esto no es sostenible en el tiempo, porque entonces nos cargamos el sistema institucional que establece la Constitución. Y hay otros, sin embargo, que dicen, bueno, ni agua, porque esa es la mejor estrategia electoral, porque nos entiende nuestro electorado y no entendería en cambio un acuerdo con Pedro Sánchez. Y yo creo que en ese choque pues Pedro Sánchez y el gobierno no han creado en estas últimas 24 horas un contexto que le permitiese alguna salida a Feijóo, que ha sucumbido insisto, a una pinza. Yo creo que él no conoce las habilidades políticas de Pedro Sánchez, que son muchas, te gusten, no te gusten, pero las tiene, y por otra parte ha tenido la presión de lo que se llaman grupos internos contrarios a cualquier tipo de convenio, acuerdo o consenso con el Ejecutivo. Lucía. Y ahí es donde ha sucumbido. Pues mira, yo de verdad siento muchísimo no poder dar una explicación racional ni inteligente a lo que está pasando. Supongo que con el tiempo nos acabaremos enterando, ¿no? Sí. Pero yo hasta esta tarde hubiera jurado que el señor Feijóo era un líder del partido suficientemente fuerte como para no tener que ceder a ningún tipo de presión de nadie, de ningún tipo. Es decir, hace 7 meses el Partido Popular cambió a su líder alegando que era un líder débil. Bueno, pues no sé si el señor Feijóo es un líder fuerte o no lo es. Yo creí que sí lo era hasta esta tarde, pero seguramente estaba equivocada. Por tanto, pues ya supongo que nos acabaremos enterando de cuál es la razón. Pero lo que sí está claro es que, en mi opinión, el señor Feijóo no tenía ninguna necesidad de ceder a estas presiones ni de demostrar una indudable falta de autonomía política como presidente del Partido Popular. Y no me sirve que me digan Isabel Díaz Ayuso, a mí eso no me sirve. Isabel Díaz Ayuso está a su rollo, es presidenta de la Comunidad de Madrid, al Feijóo que más le da lo que diga Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que además es que el problema es que Alberto Núñez Feijóo esta tarde como que ha desmentido todo el relato que él ha construido sobre sí mismo. Entonces, claro, esto es lo grave, ¿no? Porque el señor Feijóo podía haber dicho en el Congreso del PP, cuando accedió a la presidencia del partido, que no quería pactar nada con Pedro Sánchez. Oye, pues no estaríamos hablando de esto. Le podríamos criticar, pero no estaríamos hablando de que ha roto su palabra. Es decir, si él no se hubiera presentado delante de la sociedad española diciendo yo no vengo a insultar a Pedro Sánchez, sino que vengo a otra cosa, y además estoy dispuesto a pactar temas de Estado, pues oye, pues a lo mejor lo hubiéramos criticado, pero a estas alturas no estaríamos hablando de esto. Entonces, este es el problema. El problema es que ha roto su palabra. Y él, como líder del Partido Popular, tenía su palabra. Yo no hablo de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tendrá su palabra, su falta de palabra, habrá hecho lo que haya hecho. Bueno, me da igual. Es el presidente del Partido Popular el que dio su palabra y que ha roto su palabra, y ya está. Maraña fugaz. No, que cuando apuntaba, yo desconozco el papel que en estas últimas horas, si es que ha jugado alguno, el de Díaz Ayuso, pero cuando decías liquidaron al anterior líder porque era débil, no olvidemos que era débil en un choque que protagonizó con Isabel Díaz Ayuso. Era débil en todos los sentidos, Jesús. Con su equipo, que en 2 días se lo cargaron. Y en ese sentido, Núñez Feijóo recibió en ese momento el apoyo de Díaz Ayuso. Pero no, sin entrar en los nombres concretos que puedan... Pero sí sabemos que en este asunto la posición de Díaz Ayuso y de otros dirigentes del PP, y desde luego la presión que tienen en la competición hacia la derecha. PP, ¿quiénes? Es que no sé quiénes. Bueno, todos los que hasta hace 5 meses apoyaban a todo ese equipo anterior y que han mantenido un bloqueo en 30 segundos tengo que cortar. 4 años. Lo que quiero decir es que lo que representaban entonces quienes han mantenido ese bloqueo a la renovación de los órganos constitucionales no han desaparecido del mapa, y desde luego quienes desde fuera del partido han estado interesados en que no se cumpliera. Desde fuera. Venga, volvemos ya, hora 25.
Y metidos como estamos en la gran noticia de la noche, gran por trascendencia, no porque sea buena, que es la ruptura de las negociaciones para la renovación del Poder Judicial, sí que hay hoy una gran noticia, una buena noticia para España y en concreto para Valencia. La Comisión Europea ha confirmado hoy a Valencia como Capital Verde Europea 2024. The winner of the 2024 European Green Capital Award is Valencia. Joan Ribó, alcalde de Valencia, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Enhorabuena, alcalde. Muchísimas gracias para nosotros. Es una gran noche, ha sido, yo creo que dos elementos. En primer lugar, el reconocimiento de todo el trabajo que llevamos haciendo en la ciudad, y en segundo lugar, un ejercicio evidentemente de responsabilidad, porque nos comprometemos a hacer una serie de elementos para continuar que la ciudad de Valencia siga siendo una ciudad cada vez más verde y cada vez más sostenible. ¿Esto en la práctica qué implicaciones tiene, el ser Capital Verde Europea 2024? Bueno, tiene muchas implicaciones, O sea, tiene muchas implicaciones porque, mira, estaba hablando hace un momento con miembros de la comisión y nos decían ya que en noviembre tenemos que hablar de qué proyección tenemos. Nosotros tenemos que ser de alguna manera el elemento, digamos, de atracción, de prospección, de muestra de todas las políticas verdes cara a las ciudades europeas. Y por supuesto que hemos hecho ya muchas cosas en movilidad, en parques y jardines, en muchísimos temas, en energía, etcétera. Pero nos queda mucho por hacer y por supuesto implica pues una serie de actos que tendremos que realizar a nivel internacional, pero en principio cumplir con lo que nos hemos comprometido de ir avanzando en nuestra gran misión, que es que Valencia sea una ciudad que esté descarbonizada en el 2030. Y esa es una tarea titánica, Me ha dicho que ha estado esta noche hablando con miembros de la comisión. No sé si le han contado, una vez ya resuelto el fallo, qué tenían ustedes, qué tenía Valencia que no tenía la italiana Cagliari, que era la oponente de Valencia. Bueno, han sido muy prudentes, pero alguna cosa nos han contado. Nos han contado que el proyecto de Valencia les ha gustado mucho. Nos han contado que en principio teníamos un proyecto y teníamos, digamos, un paquete de actuaciones que ya hemos realizado, que Valencia es una ciudad que ya se distingue en toda España por su movilidad sostenible, que ha conseguido bajar los índices de contaminación atmosférica de una forma muy significativa, como ninguna otra ciudad europea, que está trabajando desde hace ya muchos años en una alimentación sostenible, y todo eso se ha plasmado pues en algo que la Comisión Europea ha visto con claridad y que seguramente no ha visto con tanta claridad ni en Cagliari ni en otras ciudades europeas. Y otra cosa que tampoco es moco de pavo es que la candidatura tenía práctica unanimidad, la apoyaban casi todos los grupos, Compromís, el Partido Socialista, PP, Ciudadanos, digo casi porque Vox no, por lo que fuera no apoyaba. Bueno, Vox es otra cosa que yo creo que no importa, pero sí que quiero resaltar este tema. Nosotros desde el comienzo nos hemos planteado que los grandes temas de la ciudad queremos consensuarlos con todos los grupos con peso político y con un pensamiento razonable, por decirlo así, para que usted me entienda, ¿no? Y creo que lo estamos consiguiendo en grandes temas. Lo conseguimos, por ejemplo, en las políticas para salir de la crisis del COVID, lo hemos conseguido con el tema de la capitalidad verde, lo hemos conseguido, aunque solo parcialmente, con el tema del marco estratégico que nos hemos planteado, y para nosotros es muy importante que el tema no sea un tema del gobierno ni un tema solo del ayuntamiento, que sea un tema de toda la sociedad valenciana. Y hoy cuando daba las gracias, recordaba a todos los valencianos y valencianas que al final del franquismo lucharon para que el Saler fuera del pueblo, fuera en definitiva un parque natural, para que el río Turia no fuera una autopista, sino que fuera un gran parque, para que muchos jardines se desarrollen. Entonces es una tarea de toda la sociedad valenciana y eso me enorgullece mucho porque en definitiva estamos trabajando para todos y con todos. Joan Ribó, alcalde de Valencia, enhorabuena. Muchísimas gracias.
La otra gran noticia del día es la subida de tipos muy contundente que ha anunciado hoy el Banco Central Europeo. Un 0,75% sube el precio del dinero, con los efectos que eso va a tener, por ejemplo, sobre las hipotecas. Se imponen en el BCE quienes apuestan por ir con todo frente a la inflación, pese al riesgo de que eso termine ahogando a las economías. Jordi Fábrega. Buenas noches. La subida de hoy es la esperada, 3/4 de punto otra vez, por lo que los tipos de interés oficiales suben al 2%, que es un nivel al que no llegaban desde principios de 2009. Sí que ha cambiado el discurso, porque aunque el Banco Central y su presidenta Christine Lagarde reiteran que los tipos seguirán subiendo, hay ya algunos matices. Lagarde dice que gran parte del camino en la subida de los tipos ya está hecho. Añade que les preocupa el impacto que tienen las subidas de tipos sobre la economía y sobre los más vulnerables, y no concreta, a diferencia de lo que hacía hasta ahora, la cuantía prevista para las próximas subidas de tipos. Algo que da a entender que pueden ser más suaves y que dependerán más que nunca de cómo evolucione la economía y la inflación de aquí a diciembre, que es cuando se vuelve a reunir el Banco Central Europeo. De momento lo que tenemos es la tercera subida seguida de tipos y, por lo tanto, créditos de hipotecas más caros para todos. Así que la zona euro encaminada hacia el muro de una recesión como precio para contener los precios. Y respecto al empleo, hoy hemos conocido la encuesta de población activa del tercer trimestre del año. Hay dos datos que pueden parecer contradictorios entre sí, pero que no tienen por qué serlo. Se crearon en el tercer trimestre 77.700 empleos, pero al mismo tiempo el paro subió en 60.800 personas en verano. Elsa Llorente. Son dos datos que demuestran que el mercado de trabajo se enfría. El verano suele ser bueno para el empleo, pero este año no ha sido así. Sigue habiendo más de 20 millones y medio de ocupados. Es una cifra histórica, pero este trimestre se han creado 77.700 empleos, un 80% menos que el trimestre anterior, cuando se crearon 384.000. Y esta tendencia es la que preocupa a los empresarios. Antonio Garamendi, presidente de la patronal. Yo diría que preocupación, y sobre todo que viene un poco a marcar también esa tendencia en la que venimos hablando, pues de que los próximos trimestres pues van a ser complicados. El paro aumenta solo un 0,2%. Seguimos por debajo de los 3 millones de desempleados, algo no visto desde 2008, pero sube el desempleo en los 3 meses más fuertes de la temporada turística, un dato peor de lo esperado. Así lo valora Pepe Álvarez, líder de UGT. No se puede decir que son positivos, porque siempre que crece el desempleo, efectivamente los datos son negativos. Pero el Gobierno prefiere sacar pecho de la calidad del empleo. La reforma laboral se sigue notando, mejora la tasa de temporalidad, que en el primer trimestre, antes de la reforma, pasaba del 24%, ahora es del 20%. Yolanda Díaz. Lo importante de esta EPA, la maldición del mercado de trabajo español basada en la temporalidad, lo que no hemos conseguido en 37 años, y ya llevamos más de 6 puntos, como dice la EPA hoy, en 9 meses de reducción de la temporalidad. Esto, créanme, parecía imposible. Si algo se demuestra es que la economía española, en este contexto de extraordinaria incertidumbre en el que desarrolla su actividad, está creciendo y continúa creando empleo. Subrayaba también el presidente del Gobierno que la tasa de temporalidad está en cifras nunca vistas. Y el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha dicho que él cree que en el sector turístico faltan trabajadores por un problema de aptitud, pero también de actitud. Yo creo que aquí hay un problema de aptitud con P, desde el punto de vista de los planes de formación, de lo que sería la formación continua, etcétera, para todavía reformar, hacer mejor las cosas, pero también yo creo que en algún caso también puede haber un problema, o hay un problema de actitud, porque tiene poco sentido que este verano, cuando ha habido un boom turístico, ha habido cantidad de espacios de en este caso hostelería, etcétera, donde realmente les ha faltado gente. O sea, no es por los contratos precarios, no es por los sueldos bajos, no es por los horarios maratonianos, sino es por un problema de actitud de los trabajadores. Bueno, sobre todo los datos que acabamos de escuchar, el mapa completo que dibujan. ¿Quiero escuchar brevemente, aunque sea vuestro análisis, Maraña? Bueno, a ver, a mí me parece más preocupante por la sensación de resignación absoluta, ¿no?, que provocan las decisiones que va tomando el BCE, ¿no? Ya sabemos que en su manual de actuación está el emplear las subidas de tipos contra la inflación, pero a la vez estamos escuchando todo tipo de voces autorizadísimas, empezando por el propio economista jefe del BCE, que hace varias semanas lo reconoció, ¿no?, que estas subidas de tipos de interés ayudan a entrar en recesión.
que es lo que se avecina, ¿no? Entonces, estar asistiendo a medidas que, en ese sentido, es verdad que en la forma, la propia Lagarde lo explica de una manera muy diferente a cuando se actuaba en la anterior crisis. Es decir, lo hace prácticamente pidiendo disculpas, ¿no?, por las consecuencias que esas subidas de tipos tienen, y cuando todos sabemos que contra esta inflación, la que provoca la crisis energética, ¿no?, y la guerra de Ucrania, tienen mucha más eficacia las medidas de ahorro energético, de tope al precio del gas, etcétera, etcétera, que se están tomando en Europa, que lo que practica el BCE y otros bancos centrales, ¿no? De manera que en ese sentido sí que se ligan los dos datos, porque la ralentización de la economía cuando estábamos en plena recuperación tras la pandemia, y es lo que indicaban los datos de empleo, pues están indicando ese enfriamiento que viene por todas esas circunstancias, incluidas las decisiones del BCE. José Antonio. Se han acabado cuando los estados ya no tienen la política monetaria, los estados de la Unión Europea no tienen la política monetaria, con la devaluación, pues la única forma que tiene el Banco Central Europeo de contener la inflación, efectivamente, subir los tipos de interés. Digamos que en el dilema entre inflación y recesión, por una influencia muy alemana, por cierto, que está en la historia de Alemania de forma dramática en los años 30, pues se prefiere la recesión a la inflación. Y efectivamente, eso implica costes importantes para las economías familiares más débiles, para las empresas, etcétera. Mañana vamos a tener un dato que explica, o que seguramente que explica también la EPA. Mañana vamos a tener seguramente el dato del crecimiento del trimestre anterior, ¿no? Y va a estar próximo a cero. En todo caso, parece que no iba a llegar al 1%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que nuestra economía y las otras economías europeas, por el proceso de inflación, por las circunstancias de crisis energética, por el problema con suministros, está entrando en una parálisis de crecimiento, y que de ahí a una recesión técnica, es decir, 2 trimestres, 3 trimestres sin crecimiento, nos meten en una recesión. Eso sería, digamos, que no admisible, pero hasta entendible si el proceso inflacionista se detiene. Si no se detiene, pese a entrar al menos en una recesión leve, tenemos un problema verdaderamente serio y habrá que tomar otro tipo de medidas. Mientras tanto, yo creo que el Banco Central Europeo seguirá apretando los tornillos y incrementando el precio del dinero, que tiene un efecto de repercusión sobre el conjunto muy importante. Insisto, mañana el dato de crecimiento del trimestre anterior en España va a ser muy explicativo tanto del empleo como de la situación del consumo en nuestro país. Lucía. Bueno, da la sensación de que los bancos centrales pues no sabían muy bien qué hacer al comienzo de esta crisis y siguen un poco en esa dinámica. Yo estuve este año en el Foro de la Toja, asistí a un debate en el que participaban Antón Costas, el presidente del Consejo Económico y Social, y una consejera alemana del Banco Central Europeo, la consejera alemana del Banco Central Europeo. Y el señor Costas le advirtió que este tipo de decisiones del Banco Central Europeo podrían provocar un gran dolor social en Europa, y la consejera le contestó que el único dolor social lo provocaba Vladimir Putin con su guerra. Quiero decir que esto es lo que hay, ¿no? El Banco Central Europeo pues se preocupa por sus cosas, y realmente el dolor social que pueda producir en las personas más vulnerables, pues como que lo orilla un poquillo, en fin, que como que le da igual. Y esta es la pena, porque esto pasó también en la pasada crisis, y estamos todavía sufriendo esas consecuencias. Venga, tras una noche formativamente tan intensa, tan dura, vamos a desengrasar mínimamente, aunque sea antes de irnos al punto y 25. Quiero que escuchéis lo que les ha dicho el Papa a los curas y las monjas. Les pide que dejen de ver porno.
porque el diablo entra por ahí, tal cual, Lucía, literal. Escucha, vámonos a Roma. Marina García, buenas noches. Sí, Aimar, buenas noches. El diablo entra por ahí, dijo el Papa, y no hablo solo de pornografía criminal como la de los abusos, eso ya es degeneración, sino de la pornografía un poco normal que toca también a sacerdotes, seminaristas, monjas o almas consagradas. Esa fue la respuesta inesperada de Francesco a un seminarista que le preguntaba cómo podía aprovechar las oportunidades digitales para ser mejor cristiano. El Papa continuó explicando, el corazón puro no puede recibir estas informaciones pornográficas, y terminó además con una petición: y si de tu teléfono puedes borrar esto, bórralo. Francesco ya reconoció a sus 85 años que él no gestiona sus propias redes, sino que había delegado el trabajo a un equipo del Vaticano. Decía que había llegado tarde para estas cosas, pero hace 2 años, sin embargo, la Santa Sede tuvo que pedir ayuda a Instagram para investigar el uso de la cuenta verificada del Papa Francesco, después de un misterioso me gusta, un like en una provocativa foto de una modelo brasileña llamada Natalia Garibotto. En aquel momento, la Santa Sede concluyó que seguramente se había vulnerado la seguridad de la cuenta y que era una acción externa. Ya lo saben, nada de porno, que lo dice el Papa. Punto y 25. Joaquín Estefanía. El anticuado teléfono rojo. Lo cotidiano hace olvidar que existe una ya larga guerra en territorio europeo. No movemos un músculo cuando se lee que Putin hace un ensayo nuclear o que se trasladan tropas a la ciudad de Zaporilla, cerca de la cual se encuentra la mayor central nuclear en Europa y la tercera del mundo. Estos días se cumplen 60 años de la crisis de los misiles, la ocasión en que el mundo estuvo más cerca de una guerra atómica por una confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética en territorio cubano. Es paradójico que 2 líderes templados respecto a los de su época, como Kennedy y Khrushchev, sometiesen al mundo al borde de una guerra total en un escenario que parecía periférico. Tras las negociaciones secretas que abortaron aquella tensión en el límite, se instaló el célebre teléfono rojo entre la Casa Blanca y el Kremlin para desarrollar la coexistencia pacífica en plena Guerra Fría. Se acaba de conocer que 30 congresistas demócratas americanos han pedido por carta a Biden la búsqueda de un marco realista para un alto el fuego en Ucrania. La carta ha sido retirada por inoportuna, pero ahí está. No sabemos qué tipo de negociaciones secretas existen. Punto y 25. Vamos a la 25, Lucía Méndez, José Antonio Zarzalejos, Jesús Maraña. Un abrazo a los 3. Un abrazo. Muchas gracias, buenas noches. Descansen, señores. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.